Muy bien, pues Dios os bendiga. Estamos en el tiempo de estudio de la Iglesia Peniel de Oviedo y como bien sabéis, los que nos vais siguiendo, estamos trabajando esta última temporada con el tema de la guerra espiritual y hoy llegamos a la quinta parte de este estudio. Un estudio que no es quizás demasiado profundo, podría ser más, podría ser mucho menos también, pero sí queremos que sea suficientemente intenso y estamos trabajándolo para que tú conozcas que realmente hay una guerra espiritual en torno a tu persona, que es una guerra espiritual en la cual tú eres el objetivo, que conozcas las armas que ya hemos mencionado, que conozcas a tu enemigo y también que conozcas situaciones que realmente generan, digamos que una dinámica de problemas en tu vida. Y estábamos hablando de en la anterior ocasión, en la semana anterior, acerca de diferentes puertas que utiliza el enemigo, diferentes formas en las que el enemigo entra en nuestra vida y entra en la vida de los hombres para intentar desviarlos del propósito de Dios. Así que hoy vamos a seguir y vamos a continuar comentando estas cosas. Pero vamos a presentar este tiempo en oración antes que nada y damos gracias a Dios por poder disponer de este medio, de la iglesia, de este lugar y también de todas aquellas personas que participan siendo receptores del mensaje en esta ocasión. Así que, Padre, te damos las gracias por cada una de las vidas, Señor, que nos pueden seguir y también de aquellas personas que quizás en algún momento vayan a encontrarse con este mensaje. Quiero bendecir esas vidas y orar que tú sigas ministrando, que tú nos sigas guiando para que tu gloria siga extendiéndose y para que nosotros conozcamos también la realidad de esa batalla espiritual, pero de esa batalla espiritual que tú ya ganaste en la cruz a través de la sangre de Cristo. Gracias por esa sangre que nos hace salvos, que nos da vida eterna y que nos garantiza el acceso permanente a tu presencia en tanto que nos mantienes en esta tierra. Ahora enseñoréate de este tiempo para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a continuar, insisto, con lo que ya habíamos comenzado en estas semanas atrás y que si recordáis, estábamos, repito, hablando de este tema de la guerra espiritual y habíamos trabajado las últimas diapositivas, habíamos hablado de lo que significan los ataques satánicos y también de las estrategias que el enemigo utiliza, las puertas que el enemigo pretende abrir para tener acceso. Y habíamos terminado hablando de las cadenas del pasado. Quizás la mayor de las cadenas del pasado es, entre otras, el sentimiento de culpa. Esa culpa que solo Cristo te puede quitar cuando sabes que Él te ha limpiado de todo pecado y que ha perdonado tu pecado pasado, presente y futuro. También tienes que entender esto. Cadenas que habíamos hablado que venían ya desde el nacimiento, hablándonos de maldiciones generacionales, situaciones de abuso, de tipo sexual y también de nuestra propia inclinación hacia el mal, ¿no? La nuestra y la de nuestros antepasados. Pero hoy vamos a comenzar con otra de las puertas, que sería la puerta del rechazo. ¿Qué es el rechazo? El rechazo es ese sentimiento en muchas ocasiones, ¿de acuerdo?, que nos lleva a creer que no somos aceptos o que no somos valiosos. El rechazo es algo que te hace estar escondido, el rechazo es cuando tú sientes que algo va mal en tu vida porque quizás alguien no te ha saludado, ay, pues es que has ofrecido a alguien, te ha rechazado. Imagínate que de repente tú ves a un niño que viene y le muestra a su padre, mira, es que he traído, mira, estas son mis notas y traes ahí unas notas y las notas ponen un 8, un 9, un 9,5 y el papá le dice, bueno, es que tú tendrías que sacar un 10. Acabas de hablar mal a tu hijo y le acabas de transmitir rechazo. Hay rechazo que viene desde el vientre materno. Y viene desde el vientre materno porque, como decíamos ya en la semana anterior, viene desde el vientre materno porque hay embarazos no deseados por los padres. O
porque quizás de repente en tu familia descubren que vas a ser un varón, pero ellos querían una hembra, o al revés. Así que desde el vientre materno puede haber ese rechazo. Y créeme, en el mundo espiritual, todo, absolutamente todo, es perceptible. Y los bebés, desde el vientre, desde el minuto 1 de su concepción, saben perfectamente qué estás transmitiéndoles. Así que si estás embarazada ahora, procura no transmitirle ningún rechazo a tu bebé. Procura que tu bebé no escuche barbaridades como que es mucho mejor que lo abortes. Procura eso, porque eso genera un rechazo, claro, desde el vientre materno. Rechazo de la propia familia, de parte de padres ausentes o de madres ausentes. El rechazo va a decirte que tú no eres importante cuando tu padre no está presente por la razón que sea, ya sea porque tiene mucho trabajo o porque simplemente desapareció del mapa, cosa muy normal, lamentablemente, en muchos ámbitos, donde los hombres no asumen su responsabilidad y dejan solas a las mujeres para asumir todo el asunto del embarazo y la maternidad. Pues esos padres ausentes generan rechazo. ¿Por qué? Porque tú eres quien debería haberme acogido, tú eres quien debería enseñarme, tú eres quien debería haberme abrazado y mostrado, y has desaparecido en mi vida. Yo no soy válido para ti. Y eso genera un rechazo fuerte. Y una herida de rechazo, con el paso del tiempo, se convierte en un espíritu de rechazo. Y una de las cosas que Satanás quiere es que tú creas que Dios mismo te rechaza. ¿Sabéis lo que ocurre? Si los padres, que tenemos que ser los agentes de Dios en la tierra para nuestros hijos, la agencia espiritual es la familia y son los padres, rechazamos a nuestros hijos, es muy difícil después que nuestros hijos puedan entender lo que significa la paternidad de Dios, esa paternidad que ama de forma incondicional. El ambiente social o los defectos físicos. Lo que ahora conocemos, estamos ahora en este año, cuando estamos en este momento emitiendo, estamos en el año 2025, el bullying famoso en las escuelas, ¿sabes? Ese ambiente social que hoy por hoy, a fecha de hoy, es un ambiente social enrarecido, un ambiente social hostil, donde hay presiones por todos los lados, utilizando en multitud de ocasiones las herramientas que proporciona Internet, que proporciona todo este tipo de cosas, realmente están afectándonos. Perdonadme porque me acabo de ir del asunto ahora mismo. ¿Y dónde estaba yo? Ups. Sí, no, vamos a continuar porque por aquí me aparecerá. Es que tenía la diapositiva aquí y no sé exactamente qué he hecho con ella. Oye, aquí está. Ha vuelto. El rechazo. El rechazo que es tan sumamente, pues no era esta, tan sumamente común o tan suma y lamentablemente común, que no es poca cosa. El rechazo también que viene por defectos físicos. Bueno, todos conocemos esta cuestión. Los que son diferentes, los que te rechazan porque eres alto, porque eres bajo, porque eres más gordo, porque eres más delgado. Y encima vivimos en un modelo cultural aquí en nuestra querida España, en nuestro querido país, donde por alguna extraña razón que no alcanzamos todos a entender, por alguna extraña razón, constantemente se nos está hablando de de si estamos gordos, si estamos delgados, si estamos de una manera o si estamos de otra. Estoy teniendo aquí un problema con esto, ¿eh? Vaya por Dios. A ver si lo consigo una vez más. Vamos a ver. Exacto, ya lo tenemos aquí. Bien. El rechazo genera heridas, ¿de acuerdo? Heridas porque la sensación es que tú no vales. Yo no valgo. Yo realmente tengo algo mal. Y cuando tú piensas que no vales, también piensas que no vales para Dios. Y ahí viene el enemigo tratando de decirte, efectivamente, es que no vales, no eres suficiente.
Y en esas heridas es donde Satanás comienza a actuar. Y las heridas son como pequeñas zorras que acaban dañándonos a nosotros mismos y también dañando a otros. Mira, cuando uno es rechazado, normalmente rechaza. Cuando uno no se siente amado, difícilmente ama. Así que el rechazo es una de las puertas. Y ese rechazo, repito, mayoritariamente podemos evitarlo si trabajamos bien la maternidad, la paternidad y sobre todo si la Iglesia de Cristo trabaja bien en este ámbito. ¿Sabéis qué es rechazo? Rechazo es que alguien entre por la puerta y bueno, es que la pinta que tiene, y esto ha pasado tantas veces, ser rechazado por cómo eres, por el pelo que llevas o por cómo hablas o por el color. De hecho, ayer hablaba de ello, o ayer, no, la semana anterior, creo recordar, estoy pensando que cosas que me vienen, pero creo que fue la semana anterior que mencionaba acerca de esto también, lo que es el racismo, lo que es rechazar al que no es como tú, ni más ni menos. Aquí no tienes sitio, vete. Créeme, es rechazo, no le des más vueltas. El aborto. El aborto genera en las mujeres, y lo decimos con una claridad meridiana, genera culpabilidad. ¿Vale? Da igual que me cuentes, no pasa nada, no pasa nada. Sí pasa algo, porque la vida en tu propio ser no ha sido una casualidad. Hay una intencionalidad clara y tú sabes perfectamente que llevas vida dentro de ti. Así que el acabar con esa vida genera culpabilidad, genera condenación y genera remordimiento. Y te estoy hablando a ti si provocas el aborto, ¿de acuerdo? Porque se trata de esto. Se trata de una puerta abierta. Si hay condenación en tu vida, si hay remordimiento en tu vida, el enemigo toma lugar. Si hay culpa en tu vida, también. Porque te va a decir que eres culpable y Jesús te dice, yo declaro que eres inocente porque yo he pagado por lo tuyo. Genera también, en muchas ocasiones, una sensación de autojustificación o quieres autojustificarte. No, bueno, pero es que realmente, sí, no pasa nada. Es un grupo de células que... Y tú sabes, cuando estás sola, que eso no es cierto. Y siento tener que decírtelo, pero estoy hablando de ti. Estoy hablando de ti y de lo que genera dentro de ti, del dolor que tú puedes tener y de cómo puedes abrir una puerta a que el enemigo tome lugar en tu vida y a que manipule tu vida. El hastío, el sentir como que nada tiene sentido en tu vida, el odiarse aún a sí misma, las ideas suicidas, la depresión y lo que puede derivar en un espíritu de muerte, vienen en muchas ocasiones con la provocación del aborto. Y puede que haya personas que, mira, yo estoy bien, yo no digo nada, quizás quieres autojustificarte o quizás quieres, pero estoy hablándote de cosas espirituales reales. Espirituales reales. Puedes creer después a quien quieras. Hace poco escuchábamos noticias acerca del tema este y sin entrar en debates ideológicos o debates que tienen que ver con la política. No te estoy hablando de cuestiones claras y contundentes y desde el punto de vista espiritual, que obviamente afecta a tus emociones. ¿De acuerdo? Si estás embarazada, puede gustarte o no. Puedes pensar, no sé. Ahora pensamos que igual no es el tiempo, igual es el momento, igual. La vida es un milagro. El embarazo es un milagro. Y acabar con la vida genera todas estas consecuencias. Y en todas estas consecuencias, recuerda lo que estábamos compartiendo durante estas semanas atrás. La culpa no viene de Dios. La condenación no viene de Dios. El remordimiento no viene de Dios. La autojustificación tampoco, el hastío tampoco, el autoodio o odio por uno mismo tampoco. Las ideas suicidas, la depresión, la muerte no viene de Dios, porque Jesús dijo que venía a dar vida y vida en abundancia. Así que todas estas cosas que te pueden venir como consecuencia de la práctica del aborto son puertas abiertas para que el enemigo manipule tu vida y te condene a no ser libre. Amén.
No sé si es amén para ti. Para mí, desde luego que lo es. Y para muchas y muchas personas. Hay ministerios trabajando con todo esto que conocen testimonios reales. Y esto no es una cuestión religiosa ya. Pasa de lo religioso. La depresión post-aborto, las consecuencias, la culpabilidad post-aborto, no viene solo sobre una mujer que, bueno, tiene una fe. Estoy hablando de personas que quizás no conocen nada, nunca han conocido ni han tenido una fe, ni más ni menos consistente. Y son puertas abiertas. Otra puerta por la que el enemigo trabaja muy bien y rápido, porque es su reino, es su trabajo, el ocultismo. Todo aquello que es las famosas ciencias ocultas. Y simplemente te menciono varias. El horóscopo, los horóscopos, la astrología, la adivinación, esa fascinación que nos viene por lo oculto, la adicción a las películas de terror. Y a lo mejor dices, oye, ¿cómo que? Sí, sí. Seguro que conoces a alguien que tiene pasión por las películas de terror. Parece que le encanta pasar miedo, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Será que el temor viene de Dios? La adicción a las modas oscuras. En años anteriores, en generaciones anteriores, de las cuales uno fue partícipe ya por los años que tiene, los famosos emos, en su día, hoy todo lo que es gótico, dicen, los rituales mágicos, amuletos, fetiches, la tabla ouija, los juegos de ocultismo, la magia blanca, la negra, la roja, la verde, la amarilla, cualquiera de ellas, la lectura y los objetos ocultos, leer la mano, echar las cartas. Todo eso está relacionado con el ocultismo y con la adivinación. Y Dios mismo condena esas prácticas diciéndole a su pueblo que nunca jamás las hagan, porque eso abre unas puertas directas al reino de Satanás. Dios no trabaja en lo oculto, trabaja en lo claro. Dios no trabaja en la oscuridad, trabaja en la luz. Dios no necesita un horóscopo, ¿sabes? No, hoy es que yo soy no sé qué y entonces va a pasarme. ¿Crees de verdad en eso? ¿De verdad que sí? La astrología. No estoy hablando de astronomía, estoy hablando de astrología. La astrología viene a ser que yo, en función de cómo estén los astros, ya tengo una orientación concreta. De verdad, de verdad. Parece que la luna es más importante que el propósito de Dios para tu vida. ¿Por qué nos fascinamos por lo oculto? Porque hay una especie de atracción para algunas personas por aquello que está ahí, a ver qué es lo que hay detrás. Toda esa adicción que hay, repito, por las películas de terror. ¿Sabes? Pinto la habitación oscura. La oscuridad apunta hacia la depresión. La luz, la vida, apunta hacia todo lo contrario, hacia la esperanza. La oscuridad apunta hacia el infierno. La luz apunta hacia la vida eterna. Y el ocultismo es una de las puertas. Y en el día de hoy se practica con una facilidad pasmosa. ¿Sabes? Y si no lo practicas de una manera, lo practicas de otra. Hay quien lo practica de otra. No debe de ser así en la Iglesia de Cristo. Y a ti quizás me estás escuchando y dices tú, bueno, esto que me está contando y tal. Descuelgue su teléfono, llame a un número de estos que le cobran un dineral por cada tal, y yo le voy a decir su futuro. Tu futuro te lo voy a decir yo ahora. Vas a morir y vas a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ni más ni menos. Y ahí puedes tener un abogado que es Cristo Jesús, o puedes tener solo un acusador que es Satanás, que es el que te convenció para que fueras llamando al número de la bruja Lola. Para encontrar nada, para encontrar más oscuridad. Otra puerta, la rebelión. La rebelión obviamente es un pecado. ¿Por qué? Pues porque Dios es el ser supremo por naturaleza. Es tu creador, es el rey de la creación y Él merece obediencia. Pero voy más allá. La rebelión te lleva normalmente a lugares que nunca desearías estar.
Porque la obediencia a este Dios, y no la desobediencia, la obediencia a este Dios tiene que ver con buscar justo el propósito bueno para ti. Y tú pensarás quizás, no, pero es que yo soy libre, yo soy nada más lejos de la realidad. O te esclaviza el amor o te esclaviza la muerte. En este tiempo y en esta tierra solo puedes decidir por vida o muerte. No puedes tomar tu propia decisión, porque esa propia decisión está condicionada por lo que ya somos. La rebelión es pecado. Rebelarse es rebelarse sin más. La desobediencia es pecado. Y no estoy hablando de desobedecer a solo el mero hecho de desobedecer a tu padre, a tu madre. No, no estoy hablando solo de eso. Estoy hablando de desobedecer la propia dinámica y la propia ley de Dios, que es la ley del amor. Hay que obedecer al Señor por amor. Por amor. Dios no quiere que lo obedezca simplemente porque va a venir el juicio y el castigo. No, quiere que lo sigas porque te ama. Y lo que Él quiere para ti es que sea algo bueno. Me refiero a que aquellas cosas que muchos dicen que no, es que Dios prohíbe no sé qué cosas. Aquello que Dios nos invita a dejar y nos lo prohíbe porque son caminos de perdición y caminos de muerte. Y la Biblia dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos más altos que nuestros caminos, y que realmente en su mano está el buen propósito de tu vida. Así que no te conviene la rebelión. La falta de perdón, que también va implícita por ahí con la rebelión. En la imagen de este crío ahí súper enfadado con qué sé yo con qué cosa, ¿sabes? La falta de perdón, la amargura, es que vamos ahora a hablar de la falta de perdón a continuación, el resentimiento, el rechazo a la autoridad, y estoy hablándote de la autoridad, del principio de la autoridad espiritual. La autoridad espiritual está en Dios mismo, que es la cabeza. La autoridad espiritual está en Cristo y está en lo que el Espíritu Santo determine para cada una de las vidas. Y por supuesto estamos en el ámbito de la iglesia, para la iglesia de Cristo. Pero el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, a fin de que el hombre de Dios, dice además la Escritura, que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los 5 ministerios deben de funcionar en la iglesia. Y la autoridad es una autoridad espiritual. Y permitidme que haga un pequeño paréntesis simplemente. Es autoridad espiritual, no es mando espiritual. No es mando espiritual. El mando espiritual normalmente es una perversión de esa autoridad. No se hace lo que yo diga porque sí. No es cierto. La autoridad espiritual se reconoce. Por eso Jesús decía que mis ovejas conocen mi voz y la siguen. No mandaba a sus ovejas. Tenía la autoridad espiritual sobre sus ovejas y tiene la autoridad espiritual sobre sus ovejas y sus ovejas oyen su voz. Así que si estás escuchándome y eres pastor, créeme, si alguien no escucha tu voz es que no es oveja de tu pasto. O que tú no eres pastor, que no lo sé tampoco. Vamos, pueden pasar las dos cosas, ¿no? Pero se trata de la autoridad espiritual que da el haber transitado por un camino en concreto y el estar llevando a una vida o unas vidas hacia el camino y el propósito de Dios para ese grupo, para ese pueblo en concreto. Eso es autoridad espiritual. No son rangos, no es el ejército. Yo soy el capitán y como soy el capitán digo esto y ya está. La autoridad espiritual emana de otra cosa. El centurión se encuentra con Jesús y le dice, cuando yo digo a mis soldados, hazme esto, lo hace, y no, ya está, simplemente obedece, punto. Así que si tú dices a la enfermedad, porque tienes autoridad sobre ella, gobierna sobre ella, es suficiente. Una palabra tuya basta. La palabra de Dios basta. Y estoy hablando de la palabra que sale de la boca de Dios, no de la que sale de mi boca. La autoridad espiritual obviamente es reconocible. Y dentro de la iglesia el rechazo a la autoridad no puede traer bendición de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. De ninguna. Si empezamos a trabajar en rebelión, no podemos luego
buscar que Dios bendiga nada. Y es más, si tienes rechazo a la autoridad, problemas de rebelión con la autoridad, jamás estarás en autoridad. Puedes pintarlo de 1000 colores, pero es una realidad tangible y medible incluso. Hablemos específicamente de la falta de perdón, porque quizás esa es una de las puertas que el enemigo utiliza constantemente en las vidas de toda la humanidad y aún dentro de la propia iglesia, aunque no debería de ser así. La falta de perdón genera resentimiento, genera una constante reacción negativa hacia una persona, un grupo, lo que sea. Genera un ávido deseo de venganza, porque el que tiene falta de perdón pues necesita reivindicarse de alguna manera. Y finalmente, genera amargura. Y la amargura, la raíz de amargura, en la Escritura está como tan clara como para no haya en vosotros, que no se vaya a generar esa raíz de amargura. ¿Para qué Dios te ha hecho? ¿Cómo vas a tener el gozo de la salvación si vives en amargura? ¿Cómo vas a tener apertura en tu corazón para compartir las buenas nuevas del Evangelio si tienes resentimiento con tu hermano o con tu hermana? Ya sea el hermano de la iglesia o el hermano que tienes en tu casa, de tu familia, o el jefe que tienes o aquel otro de allá. Hemos sido perdonados por la sangre de Jesús. Hemos sido perdonados por Dios. ¿Cómo podemos vivir sin falta de perdón? Y no digo que sea sencillo. Quizás en otra ocasión haremos un estudio específico. Tengo ahí, seguro que Gustavo quiere escuchar un estudio específico acerca del perdón. ¿Sabes? Y trabajaremos con el perdón. ¿De acuerdo? No digo que sea fácil. No digo que sea sencillo. No es fácil a veces remover viejas cosas que han quedado ahí, hemos intentado enterrar, pero que aún nos está doliendo. Pero necesitamos hacerlo. Porque si nosotros no perdonamos, dice el Padre Nuestro que Dios no nos va a perdonar. Esto es muy fuerte. Esto es fuerte. Perdónanos como nosotros perdonamos. Es decir, de la misma manera. ¿Hay resentimiento en tu corazón por alguien? No puedes decirle a Dios que esté contento contigo. ¿Hay deseo de venganza? ¿Acaso no le debemos nosotros más a Dios? ¿No le hemos dañado más a Él de lo que nadie nos haya dañado a nosotros? ¿Hay amargura de verdad? ¿Vamos por la vida con esa carga de no haber perdonado? No hay cosa peor y que más carcoma el alma que la falta de perdón. Y repito, no será sencillo, pero es posible porque en Cristo podemos hacerlo. Y la falta de perdón es una puerta enorme, así de grande, así de grande. Comienza por la falta de perdón, sabemos que tenemos que perdonar, entonces eso lleva a que nos rebelemos todavía contra la autoridad de Dios que dice que tengamos que perdonar. Con la falta de perdón también viene que rechacemos a determinadas personas. Con la falta de perdón abrimos una puerta enorme para que Satanás llegue y te diga, sí, mira, te han hecho daño, no le perdones porque... Y lo más increíble con esto, o lo más ridículo a veces de la falta de perdón, ¿sabes qué es? Que la persona a la que no perdonas igual le da lo mismo. Pero eso, repito, digo que lo dejaremos para otro estudio, para trabajar específicamente con el perdón. Pero te voy a decir algunas consecuencias de no perdonar. La primera de ellas es que no vas a obedecer a Dios, porque Él te dice que perdones. Perdona, perdona, perdona. Punto. No, pero es que a lo mejor perdonar es perdonar. Perdonar es perdonar. Perdonar es cancelar la deuda. No me debes nada. ¿Por qué viene la venganza? Porque cuando hay falta de perdón tienes la sensación de que te deben algo. Una disculpa, una palabra, un gesto. Me debe ese gesto. ¿De acuerdo? Y Dios te dice que perdones y que canceles esa deuda de forma definitiva. Obviamente, no obedeces a Dios y no puedes recibir perdón de Dios, tal cual estaba diciendo. Y genera también, por supuesto, una sensación de tormento interior, emocional, físico y espiritual. La gente que no perdona, ¿sabes? Llega a tener amargura,
sus emociones están mal, su espíritu está peor. Y cuando tus emociones están mal, tu espíritu está mal, tu físico también está mal. ¿Y por qué ese tormento interior? Porque no terminas de soltar una carga que no puedes llevar contigo. La ofensa que me hizo fulanito, tú no sabes lo que me hizo. Oh, si Jesús hubiera pensado así. Oh, si Él pensase así con nosotros. Tú no sabes lo que me hizo este que me insultó y este otro que me clavó el clavo y aquel otro que me dio los latigazos. Y sin embargo vemos a Cristo crucificado diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh, pero es que en mi caso sí lo sabían. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Esa es tu justificación? ¿De verdad? ¿De verdad Dios te ha cancelado tu deuda para llevarte a la vida eterna y tú no puedes cancelar la deuda de alguien que te ha ofendido de palabra, de hecho, de omisión? Quizás haya hecho algo y te reto a esto, te desafío a esto, quizás haya hecho cosas mayores todavía. ¿No vas a perdonar a aquel que te robó? ¿Quieres que seamos sinceros? Tienes que perdonar aún aquel que haya asesinado a alguien a quien tú amabas. Porque el perdón no es condicional, ni es mayor ni menor, es como el pecado. Perdón o no perdón. No, esto sí lo puedo perdonar, pero esto yo no lo perdonaría jamás. Cuando tú piensas en que esto no lo perdonaría, estás pecando y apartándote de Dios y dejando una puerta abierta a Satanás. Mantendrás atado al ofensor a tu vida y también en los cielos. A Pedro le dice, lo que atareis aquí en la tierra será atado en el cielo. ¿Sí? Después tergiversado en que, bueno, por ahí en lo del primer papa, pero no voy a entrar ahora en esta tesitura. Pero de verdad no entiendes que estás atado a una circunstancia que tú no vas a poder modificar. Yo en muchas ocasiones cuando hay gente que viene y habla de perdón y digo, mira, no hay cama para tanta gente en tu sitio. No puedes irte a la cama todos los días con las 7 personas a las que tienes que perdonar, que no has perdonado. No hay lugar para tantos. No hay descanso para ti. Aún desde el punto de vista egoísta necesitas perdonar, porque estás amarrado, tienes una piedra en tu cuello. Y el que no perdona en vida ni perdona en muerte. Mantiene constantemente, digo, muerte del ofensor, en este caso me refiero, mantiene atada a esa persona a él. Y aún en los cielos también. Lo que sale de tu boca y de tu corazón no es bendición. Y si no es bendición, va a ser maldición. Y si es maldición, vas a estar alineado con Satanás y no con Cristo Jesús. Y obviamente, pecarás por el pecado de otro. Otro te ha ofendido, no tendría que haberte ofendido. Esa es su carga, su culpa, su responsabilidad, lo que él tiene que poner delante de Dios. Pero tú ahora no perdonas y te conviertes en pecador por el pecado de aquel. Es que no sabes, es que me hizo tal cosa. Ya, pero es que tú tienes que perdonar. Ah, pero pastor, es que yo no puedo. Ok, pide ayuda, pide ayuda. La Iglesia de Cristo tiene mecanismos, porque el cielo tiene mecanismos para que tú perdones. Vamos a hablar de algunas cosas también ahora, ya casi terminando, algunos mitos y errores acerca de la guerra espiritual. Recuerda que hablamos de esas puertas, habíamos hablado de las puertas, que las cadenas del pasado, el rechazo, el aborto, el ocultismo, rebelión, la falta de perdón. Hablamos también de las consecuencias y vamos a hablar de mitos y errores antes de ir concluyendo. Número 1, muy importante, la sobreespiritualización. Es decir, buscar demonios detrás de todo. No, se ha caído la silla, ha sido un espíritu de silla caída. No, es que tengo un espíritu de rechazo aún, de rechazo. Tengo un espíritu... Espera un momentito, para que sea un espíritu de rechazo tiene que haber arraigado suficientemente, tiene que haber algo espiritual detrás, profundo ya. Yo te estoy diciendo que no provoques el rechazo y que buscas, si te sientes rechazado, busca ponerlo rápido delante de Dios antes de que se convierta en ese espíritu. No es que hay un espíritu de, ¿sabes? A Satanás se le puede culpar de muchas cosas, pero no de nuestras propias malas praxis o malas acciones o malas actitudes. ¿De acuerdo? No, claro, es que yo realmente, a ver, es que esto es
El enemigo no te obliga a entrar en un bar y tomarte 28.000 cervezas. ¿Sabes? No es que esto es el enemigo que me lleva. No es que Satanás que está... No, no. Tienes un problema quizás, ¿sabes? Tienes un problema quizás de mala educación emocional, espiritual y aún física, y entonces eres un maltratador. No es que el enemigo te lleve a que maltrates a tu mujer. Hay cosas que sí hace el enemigo y otras no. Y hay que distinguir y saber discernir. No hay un demonio detrás de cada cosa y no estamos para buscarlos, estamos para glorificar a Cristo. No para estar buscando a ver qué hay ahí detrás. El enemigo es como una serpiente que está pues ahí al borde del camino. Y tú vas caminando, ¿ok? Vas caminando en el camino que Dios te ha marcado. Y sabes que, bueno, pero es que voy a dar con el palo para que salga la serpiente. No tiene que ser así, porque el trabajo de acabar con la serpiente es un trabajo que lo va a hacer Cristo Jesús y no tú. Tú pelearás en esta batalla, en esta tu batalla, para evitar que Él pueda hacerte daño, pero no tienes tú que derrotar al enemigo. El enemigo está ya derrotado y eso fue por la obra de Cristo y no por la tuya. La otra parte, la otra cara de la moneda, la negación espiritual. Satanás no existe o está ocupado en otras cosas. Eso es muy típico. No, bueno, pero el que dice que Satanás no existe y está ocupado en otras cosas, suele decir también, o declarar de otra manera declara también que Dios no existe y que también Dios está ocupado en otras cosas. No, claro que existe. Y está ocupado específicamente en llevar a la humanidad a la perdición. Al igual que Dios existe y está ocupado en llevar a todo hombre al arrepentimiento para que llegue a alcanzar la vida eterna a través de la sangre de Jesús. Otra cosa es que el diablo y los demonios son los culpables de todo lo malo que pasa en mi vida. Tiene que ver con lo que decía antes. Buscamos al enemigo y lo encontramos detrás de todo. Detrás de todo. Detrás de todo. Ay, es que no sé cuánto. Ay, es que el otro. Ay, es que aquel. Es que... ¿Por qué? ¿Está el enemigo detrás de todo realmente? Cuando tú tomas una decisión, ¿siempre es el enemigo el que te hace tomar malas decisiones? A lo mejor quizás tú no sabes tomar buenas decisiones. De verdad, ¿quién es el que acaba con las finanzas en tu familia? ¿El enemigo o tú que gastas lo que no tienes? ¿Será eso? ¿Quién es el que no provee a tu familia? ¿El enemigo o tú que en lugar de salir a buscar trabajo estás sentado rascándote la barriga todo el día en el sofá? Permíteme que te lo diga así de claro, ¿vale? Es una de las ventajas que tiene el ser español, que te puedo decir las cosas así de claro y tienes que perdonarme, ya lo siento. Pero es la realidad, es la realidad. No, todo lo malo me pasa porque el enemigo tiene... El enemigo está como león rugiente a nuestro alrededor buscando a quien devorar. ¿De acuerdo? Eso es verdad. Pero todo lo que pasa en nuestra vida no tiene la culpa el enemigo. Nosotros nos arreglamos muy rápido para hacerlo. El enemigo pone una tentación y yo caigo. Bueno, es que fue el enemigo que me dijo. ¿Perdona? ¿Perdona? Esa fue la excusa de Adán y la excusa de Eva. Es que Adán fue, la culpa fue tuya, Dios, porque esta mujer que me diste por compañera, ¿verdad? Una descerebrada que me dio, yo comí, y pobre de mí. Y la mujer es que la serpiente esta, tú también, Dios, que la creaste, esa serpiente, ¿sabes? Que me hizo que... Pero yo solo os había dicho que no comierais de ese árbol. ¿Sabes? Él hizo su trabajo, pero la decisión la tomaste tú. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Otra mentira gorda es que Satanás es más fuerte que yo y me puede controlar a su antojo. Ay, es que cuando tenemos miedo al enemigo, el enemigo nos ha vencido ya. Satanás es más fuerte que yo. Claro que es más fuerte que yo, pero no me puede controlar a su antojo porque yo estoy en Cristo. Y en Cristo no hay diablo que pueda conmigo. No por mí, por la sangre derramada en la cruz. Ni más ni menos, es sencillo. No, es que me puede controlar. Otra que es dar más importancia a las estrategias del diablo que a las victorias de Cristo. Es increíble. Poner el acento en todo, ay, que no sé cuánto, y fíjate lo que hizo. Hermano, enfócate en lo que Cristo puede hacer en tu vida.
Resiste al diablo y él huirá. Cada vez que lo exaltas, gana. Cuando lo ignoras, gana, pero cuando lo exaltas, gana. Y exalta específicamente a Cristo. Exalta a Cristo. Exalta lo que Cristo está haciendo, lo que ya ha hecho y lo que va a hacer. Nunca, nunca, nunca le des la gloria a quien no se la merece. Otra vez crees que Satanás es omnipresente o que lo sabe todo, que solo Dios es omnipresente, solo Dios lo sabe todo. Solo Dios conoce pasado, presente y futuro. Los atributos de Dios son los de Dios, no son los del enemigo. No pongas al enemigo y a Dios al mismo nivel porque no hay nada que ver. Porque Dios es Dios y el enemigo es una criatura creada. ¿De acuerdo? Y no es Cristo, porque Cristo Jesús es Dios. Está a otro nivel. Hay gente que compare, que es como si, mira, gran mentira de este tiempo, con todo el tema del sincretismo, es el yin y el yang. Bueno, es que es positivo y negativo, al mismo nivel. No es cierto, no es cierto. No están al mismo nivel. La Escritura dice con claridad que Satanás está bajo los pies de Cristo. Y ahora lo podemos declarar, aunque esté haciendo lo que esté haciendo, pero proféticamente está sometido y sujeto, porque su fin está determinado y su condena también. Así que no lo pongamos a la misma altura porque no lo merece. O creer que Satanás mató a Jesús. Es que mató a Jesús. Es que no. Yo lo maté, tú lo mataste, y aquel otro lo mató, y aquel lo mató, y aquel lo mató. Si alguien lo mató. La Escritura dice que Jesús entregó su vida por nosotros. Si vas a culpabilizar a alguien de haberlo matado, de haberlo asesinado, tú eres el asesino y yo soy el asesino porque murió por mí. Pero fue llevado como cordero al matadero, no abrió su boca porque Él se entregó. Esa es la clave. Él se entregó. No es que fue Satanás, hizo allí. No. Él se entregó y se entregó por causa mía porque yo merecía morir. Y tú también, créeme, merecías morir en la cruz. Igual que yo. De la misma manera. Sin embargo, Él se entregó. Y fue su voluntad, fue su decisión venir a vivir en esta tierra, dejar su gloria y, como explica el proceso de kenosis en Filipenses, despojarse para vivir como nosotros, para ser una condición de siervo, humillarse hasta lo máximo y llegar a la cruz. Su decisión por puro amor. Reflexiona en eso y déjate de ver a Satanás más arriba de lo que le corresponde. Ahora tengo una buena noticia para ti, y es que Jesús ya ha ganado la victoria por nosotros. Tenemos que pelear muchas batallas en nuestra vida, pero somos mucho más que vencedores. Textos bíblicos. Utiliza la palabra de la forma correcta. Cree lo que Dios hace y lo que Dios declara. Caeremos en alguna batalla, pero no vamos a perder la guerra. Dice 2 Corintios que estamos caídos, pero no derribados. No estamos destruidos. Y somos hijos del León de Judá, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay victoria en Cristo. Y podemos decirlo en alta voz. Hay victoria en Cristo. ¿Hay guerra espiritual? Sí. ¿Quién gana? Cristo. ¿De qué lado yo estoy? Del de Cristo. ¿Con quién está la victoria? Sobre mi vida. Yo no he ganado nada. Pero el ganador, el vencedor, es Cristo y yo estoy en Él, según dice la Escritura. Así que puedo caer, pero Él me levantará. Pelearé una batalla, pero Él la ganará. Y además ya lo ha hecho. El enemigo pensó por un momento que en la cruz había terminado todo y había acabado. Ahí era cuando comenzaba la vida. Y tu vida puede comenzar también hoy ahí. Y termino diciéndote que la Escritura dice en Joel que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Espíritu Santo es la esencia total de toda la autoridad, todo el poder, toda la fortaleza de Dios mismo sobre su pueblo.
la fuerza, el poder y la autoridad de Dios sobre nosotros que somos los guerreros de Cristo. Él te ha dado las estrategias. Él te está dando las herramientas, la armadura completa. Y Él va adelante para pelear. Hoy es el día de buscar la llenura con el Espíritu Santo para poder vencer en el día malo. Hoy es el día de buscar la llenura del Espíritu Santo para acabar en victoria absoluta. No, no son tus méritos, no son mis méritos, es Cristo mismo, a través de su Espíritu, el que te está dando la victoria. Porque en los postreros días, que son estos, el Espíritu de Dios se derrama sobre toda carne y es el tiempo de llevar esta verdad y esta bendición sobre toda carne. Y tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús, en su autoridad y en su voluntad, porque es su voluntad que su pueblo sea lleno de su Espíritu en todo tiempo para poder seguir llevando la buena noticia del Evangelio que desde aquí te compartimos también a través de este medio, a través de este tiempo de estudio. Así que esperamos y confiamos en que realmente hayas podido entender al menos que hay una guerra espiritual, al menos que tú eres el objetivo de esa guerra, porque es tu alma la que está en juego. Al menos que sepas que tu enemigo quiere llevarte al mismo infierno, pero al menos que sepas que Jesús dio su vida para darte salvación y vida eterna. Y que encima no te dejó huérfano, porque Jesús se fue para que el Espíritu Santo viniese, tomase tu vida y te enseñase y guiase a toda verdad, te fortaleciese para llevar la victoria hasta el final. Al propósito de Dios, que es que tú puedas alabar por la eternidad a ese Dios que te dio la vida y que está esperando a que tú se la entregues, sin más. Esperamos que haya sido de bendición, que realmente puedas vivir en esa experiencia y que sepas también que aquí como iglesia, en Peniel, simplemente queremos predicar vida y vida en abundancia. Que aquí en Peniel estamos listos y estamos expectantes para seguir discipulando, para seguir trayendo más cosas del reino de los cielos aquí a la tierra, para poder vivir al menos una parte de lo que vamos a vivir más allá, utilizando las herramientas que Dios nos dio, con la mayor de las humildades, sabiendo que estamos sometidos al mayor de los poderes, al Dios mismo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestra salvación y aquel que puede darte también salvación a ti y vida en abundancia. Estamos aquí disponibles para ti. Que Dios te bendiga, que todo te vaya muy bien y te citamos para una nueva ocasión en la que compartamos algún otro tema una vez que hemos finalizado con la guerra espiritual.